Bueno, pues estamos con Francisco Vázquez, director gerente del área sanitaria de la Serranía. Afortunadamente en nuestro distrito sanitario actualmente tan solo hay un caso activo por coronavirus. El acumulado es de 136 desde que comenzó la pandemia. En primer lugar, director gerente, quería preguntarle cómo cree que se ha asumido por parte del personal sanitario esta crisis. ¿Cómo cree que ha respondido el personal del área sanitaria? Bueno, en primer lugar, darte la bienvenida. Hacía tiempo que se nos había interrumpido el idilio que manteníamos informativo y darte la bienvenida, te veo estupendamente. Con respecto a la pregunta que me hace, mira, pues el personal lo ha vivido mal, lo ha vivido con mucha incertidumbre al principio. Ten en cuenta que esto es algo para lo cual nadie estaba preparado, ha creado mucha incertidumbre, ha creado mucho miedo, porque no podemos olvidar que esta enfermedad pues ha matado, porque vamos a ponerle ningún otro nombre, ha matado y ha acabado con la vida de 27 o 28.000 personas en toda España. En nuestra área, desgraciadamente, hemos tenido que sufrir 13 fallecimientos, que yo no digo por COVID, sino con COVID, que es diferente, porque a excepción de una persona, de uno de los fallecidos, los demás eran pacientes pluripatológicos, mayores, etcétera, que estoy convencido que el COVID pues, ha acelerado, ha sido la gota que ha colmado el vaso en relación al término de su salud. Nuestro personal en un primer momento pues lo ha pasado mucho miedo, mucha incertidumbre. Ha habido momentos de, por decirlo de alguna manera, de escasez de material de protección, por lo cual hemos tenido que optimizar al máximo ese material que nos venía llegando. Tú sabes que al principio la Junta, el gobierno de la Junta, pues tenía más o menos controlado el tema, porque tengo que decirlo claramente, se había adelantado a otras comunidades en la visualización de lo que se nos venía encima de esta pandemia. En el momento que, bueno, pues que se hace un mando único, ¿verdad? Pues hay una serie de material que teníamos disponible, que pasa como, bueno, pues como no podía ser de otra manera, hacer una distribución general, a ver los sitios donde hacían más falta, menos falta, lo cual se considera una cosa, pues que entra dentro de la lógica, pero claro que restaba de alguna manera recursos para los que fueron inicialmente adquiridos, ¿no? En el momento que nos aparece la pandemia, pues nos coge a todo el mundo pues con un grado de incertidumbre, vuelvo a decir, tremendo, nadie estaba preparado, hay que organizar circuitos, la gente tiene mucho miedo, nuestros trabajadores no son supermanes, sino son gente corriente y moliente. Yo lo he padecido y además he tenido la mala sombra de infectar a mi mujer y lo hemos tenido que pasar los dos juntos. Y todo el mundo, pues claro, tenía su familia, sus hijos, sus padres en las casas, que bueno, pues que lo han vivido con mucho miedo. Pero ojo, tengo que decir que una cosa es tener miedo y otra cosa es la valentía y el orgullo que yo tengo de cómo lo hemos afrontado. Con las dificultades, con las tensiones propias, porque claro, 1.300 trabajadores, pues claro, cada uno, como decía el pobre mi padre, tiene un pelaje, ¿no? Y uno pues han sido más receptivos a vivir esta pandemia de una manera y otros de otra, pero en general yo puedo decir que el área de Ronda, que Ronda y que todos los pueblos tienen que estar no orgullosos, sino súper orgullosos de cómo ha actuado nuestro personal, con una profesionalidad, como dice el Evangelio, mayor del 100, el 100 por 1, han dado el 100 por 1, han doblado turno. Se han quedado a vivir aquí por miedo a infectar a su familia y a sus hijos. No ha habido un pero, no ha habido un oye, ¿y yo por qué? Ha habido una solidaridad entre servicios importantísima, entre profesionales sanitarios de todas las categorías, médicos, enfermeros, no sé, quiero que se me olvide ninguno, técnicos, celadores, limpiadoras, técnicos de mantenimiento, ingenieros, vamos, el 100% de la plantilla ha estado exclusivamente al servicio de Ronda y de su comarca. Yo no puedo decir una cosa, yo no voy a hablar de héroes, porque entre otras cosas no nos gusta, creo, pero que hemos cumplido nuestro trabajo,
tal como se nos ha exigido, hasta la última gota de nuestro aliento, eso estoy yo aquí para decir que sí. Y puedo decir que estoy más que orgulloso de todo, porque muchas veces hay compañeros que no han sido estos de las batas, de las pantallas, de las mascarillas, tan monos, pero que han hecho una labor extraordinaria. Tengo que hablar del Servicio de Medicina Preventiva, que nadie lo ve porque están ahí en un boquetito. Tengo que hablar de la unidad de salud pública, de nuestros veterinarios, de nuestros farmacéuticos. Han estado al pie del cañón para que todo saliera estupendamente, para que si había un brote en esa labor de la prevención, estuvieran los primeros. Nuestros epidemiólogos han estado trabajando al 100%. Se han creado los equipos de residencia. Vamos, chapó, es que no puedo decir nada, es que no tengo palabras. Han estado nuestras residencias, a excepción de un caso que tuvimos un brote, que fue así, que no fue de otra manera, han estado excepcionalmente bien controladas. Se ha cumplido al rajatabla todas las recomendaciones del Ministerio. Vamos, excepcional. Tengo que darle la enhorabuena y quiero que de aquí públicamente a todas las residencias, de darle la enhorabuena públicamente de su comportamiento leal con las indicaciones que le hemos dado y totalmente efectivo para sus residentes. La muestra está en que el número de fallecimientos en residencia en nuestra comarca, de casi 600 usuarios que tenemos en total, en las 6-7 residencias que tenemos en nuestra área de actuación, pues ha sido desgraciadamente los 4 que hemos tenido en este pequeño brote. Que eso no quita, vuelvo a decirte, y volviendo al tema de tu pregunta, porque yo sé que me voy por las ramas, pero es que quería hacerlo notar desde el primer momento, que esto se ha vivido con mucha incertidumbre, lo primero. La incertidumbre ha generado mucho miedo y que desde esta gerencia lo que hemos intentado de transmitir ha sido siempre confianza y seguridad. Porque la confianza y la seguridad eran los 2 ítems que hemos tenido fundamentalmente para crear confianza en nuestros trabajadores. Por eso tengo que hacer ya, como final de este evento de agradecimiento, a mis compañeros que han trabajado conmigo en la dirección. No han tenido día, noche. El brote este nos cogió en Semana Santa y bueno, primero no podíamos, pero segundo no vimos procesiones ni en televisión. No las vimos, no dormimos, no estuvimos al pie del cañón las 24 horas. Hoy en día te puedo decir, para esto, que hace más de un mes que tuvimos el último ingresado por COVID positivo en nuestro hospital, que llevamos más de un mes sin tener un solo caso de COVID, y ahora te voy a dar la explicación por qué no concuerdan los datos, y que en la residencia estamos a 0 casos. Y ahora usted me dirá, oiga, ¿y por qué las informaciones del Infoweb, que es donde ustedes sacan las notificaciones del informe de la consejería? Del informe de la consejería. Vienen unos datos que si Ronda tiene no tiene. Primero porque hay un criterio que ahí se consideran positivos todos los positivos que están saliendo en los test y que después no se confirman con las PCR. Punto 1. Y punto 2, porque nosotros hemos tenido pacientes que están adscritos a nuestra área, pero que viven en Marbella, que viven en Estepona, que viven en San Pedro. Hemos tenido un caso de un fallecimiento en nuestra área que salió a los 2 meses de que ese caso hubiera ocurrido, pero salió a nosotros y había fallecido en Marbella, en una clínica en Marbella. Entonces, ese es el tema. Oye, ¿por qué cada día aparecen más casos? Pues por una cosa muy sencilla, porque cada día tenemos más capacidad de hacer cribado a toda la población sensible. Entonces, ¿qué pasa? Pues que saldrán más teóricos positivos que se tendrán que confirmar con PCR. A esa razón te puedo decir que, por suerte, nuestra área no ha confirmado por PCR desde hace más de un mes ningún positivo que nos haya dado en los test serológicos.
Por lo cual te tengo que decir que eso es una buena noticia desde el punto de vista de cómo va la pandemia en nuestra área. Nosotros hemos tenido una tasa de infectación de un 2,3%, bajísima, bajísima. Hemos sido, creo, la segunda zona de Andalucía con menor número de Andalucía, no, de Málaga con menor número de casos. ¿Por qué? Y de Andalucía también. Y de Andalucía también, el cuarto distrito con menos casos. Pues primero, seguramente que el de arriba nos ha mirado bien, y en segundo lugar, como no puede ser de otra manera, el trabajo de nuestros profesionales ha sido impecable, ha sido proactivo y han estado al pie del cañón en todo momento. Por lo cual te digo que, ¿por qué aparecen más casos? Pues porque cada día estamos haciendo más test. Hemos hecho test no quiero dar números, ¿vale? Para que no de esto, pero hemos hecho los test a nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores, te voy a decir, todos los trabajadores del área se han sometido. Absolutamente, todos los trabajadores, desde el primero al último. Pero no solo nuestros trabajadores propios, sino los de empresas auxiliares. Sabes que la limpieza, hay parte nuestra, parte depende de una empresa. Tú sabes que los técnicos de ambulancia no son nuestros, etcétera, etcétera. Eso, ahí sí te voy a decir el número, lo único que te voy a decir. Nosotros tenemos 1.312 trabajadores. Todos se le ha dado una primera vuelta y ahora después te explicaré que se le va a dar una segunda vuelta. Le hemos hecho a toda la Policía Nacional, a Guardia Civil, Policía Local, pero ojo, no solamente de Ronda, de toda la comarca. Vamos a hacerle a todas las residencias, por supuesto, porque además venía por otro camino que era el sociosanitario. A todas las residencias le hemos dado dos vueltas, y le hemos hecho los PCRs que han hecho falsos, y hoy en día podemos hablar de un ambiente epidemiológico en nuestras residencias cero. Eso no quiere decir que bajemos la guardia, pero que lo estamos haciendo razonablemente bien, estoy convencido. ¿Habrá alguna duda de si esos test serológicos que se han realizado en centros privados o test de otro tipo pasan a formar parte de las estadísticas oficiales? ¿En qué casos sí que pasan a formar parte de esos datos? Pasan a formar parte de los test privados. Esto no quiere decir que no haya control de ellos. Ojo, que sí hay control, porque todas las clínicas privadas, nosotros tuvimos una reunión, el director de Salud Pública, don Miguel Ángel Pezzi, que me acompaña, tuvimos una reunión con las clínicas privadas y con los laboratorios privados que estaban haciendo esto, para explicarle perfectamente los circuitos por los cuales se moverían las distintas opciones de los test que hicieran. No pasan a engrosar la lista oficial nuestra, pero sí pasan a ser registrados y a ser tenidos en cuenta dentro de las estadísticas del Infoweb. Por eso muchas veces, muchas veces pues hay una discrepancia de datos que dicen, bueno, aquí es que nadie se pone de acuerdo. Pero no de acuerdo, seguro, y cada día más. Porque te voy a hacer una pequeña confesión. En mi vida había leído yo más. Nos han llegado protocolos como los árabes cada 8 horas. Y cada protocolo eran 12, 14 páginas que yo tenía que trasladar a todos mis profesionales, pero hombre, no, esta mañana no habían dicho esto, sí, pero esta enfermedad, esta pandemia ha sido tan dinámica y es tan dinámica que ha exigido una atención continuada a las 24 horas. Yo he recibido protocolos a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, he recibido, oye, que hay que hacer esto mañana a primera hora a las 2 de la mañana, y hemos tenido que estar ahí, ¿vale? Con respecto a estos test, te voy a decir cómo van, para que yo sé que pueden estar causando cierta alarma en la sociedad, te voy a decir cómo van. Los test que se hacen en las residencias privadas, que yo te digo que los considero muy lógicos, porque cada uno es libre y el miedo es libre de hacerse, de valorar o de determinar su estado inmunológico. Primero quiero hablar sobre los test, ¿vale? Para que no haya duda. Los test rápidos, ¿verdad? Porque hay otros test que no son rápidos, que ya cuantifican
estas inmunoglobulinas que se detectan, la IgM. La IgM, para que se entienda la gente, lo que nos detecta es la presencia del virus. Pero oiga, su actividad no, detecta la presencia, la matrícula. Puede ser en fase activa o puede ser en fase no activa, donde ya quedan restos y que ya no son infectivos. Por eso, lo primero que nosotros queremos hacer es esos test rápidos, ¿para qué? Pues para tener una valoración del estado inmunológico de la población. Y la IgG lo que nos indica es al revés, ya no son los antígenos, sino los anticuerpos que el organismo ha hecho en reacción a esos antígenos. Oiga, ¿y eso me dice que este hombre ya no se puede infectar, no se puede infectar? Tampoco. ¿Se puede infectar? Tampoco. ¿Por qué? Porque no sabemos si está en un estado inicial, si el virus lo ha pasado asintomático y se han creado muy pocos anticuerpos, por los cuales, muy pocos antígenos, por los cuales el organismo ha hecho muy pocos anticuerpos. Y entonces tiene más probabilidad de infectarte que el que ha pasado una enfermedad como yo, sintomática, que debo teóricamente haber creado muchos anticuerpos, ¿vale? Yo he pasado 10 días que para mí se quedan y mi señora ahora mismo, con esto lo que hago es hacerme solidario de esto, y dar la imagen de que de todo se sale y de que gracias a Dios pues vamos para adelante. Con respecto a esto que tú me has dicho, si en una clínica privada la IgM, que es lo que más nos mueve, porque la IgG le decimos, pues está usted inmunizado poco mucho, si usted está asintomático. La IgM sale positiva, tenemos dos caminos, que uno, ¿es usted sintomático? ¿Está usted sintomático? Me dice, tengo la cabeza, tengo fiebre, tengo tos, automáticamente, como eso se hace en un texto de aislamiento, se toma en contacto con la que está el circuito perfectamente engrasado, como yo digo, perfectamente descrito, con su médico de cabecera, ¿vale? Y automáticamente ese individuo se le dice desde la misma clínica, oiga, usted tiene que aislarse ya, no hay tu tía. Entonces se aísla y automáticamente se da parte, si es positivo, y si está sintomático, se da parte a nuestro, por medio del médico de cabecera, a nuestro equipo epidemiológico, y nosotros en las primeras 24 horas tenemos la obligación de haberle tomado la muestra. Y ya, siendo sintomático y positivo, si esa prueba es positiva, si la PCR es positiva, pues ya el seguimiento es por el médico, por el equipo de atención primaria, médico y enfermero. Que es negativa y es sintomático, negativa y sintomático, la PCR se le mantiene 7 días y a los 7 días se le vuelve a hacer una PCR. ¿Por qué? Porque hay un periodo ventana que tú puedes tener síntomas, pero que todavía no ha podido haber cambios a nivel inmunitario. Bien, hemos dicho los positivos, sintomáticos y no sintomáticos. Ahora vamos con que me salga positiva la IgM asintomática. Asintomática, ¿qué significa? Bueno, porque yo he tenido un contacto y tengo alguna matrícula. Si usted es positivo IgM y asintomático, nada, se le manda a su domicilio, usted se pone en contacto con su médico de cabecera y su médico de cabecera, pues ya en las primeras 24 se le hace una PCR. ¿Que hay esa PCR es negativa? Que normalmente la tenemos en las 24, 48 primeras horas. Usted ya puede hacer su vida normal. No es como el que era asintomático, que teníamos que esperar 7 días a hacerle una segunda PCR. Usted, si es asintomático, después de la primera PCR negativo, puede hacer usted su vida absolutamente normal. Sensibilidad y especificidad es lo importante. Depende del test, depende del estado sintomático, del estado inmunológico. Depende de que si el contacto que has tenido con el virus ha sido mucho o poco. Pues el test va a tener una especificidad y una sensibilidad, por lo cual que no pueden aparecer falsos positivos, ¿verdad? Porque el test es de una sensibilidad que a lo mejor no coincide con el grado de
de infección que tú has tenido. Entonces nos aparecen falsos positivos, es decir, ese positivo de la IgM y que después las PCR es negativa. Eso es perfectamente normal. Y eso es lo normal, es que si fuera al 100% no necesitaríamos PCR. Que la especificidad, pues lo mismo, ¿vale? Por eso, en el momento que a nosotros nos sale negativo y no eres sintomático, te mandamos a tu casa. Y si eres positivo y eres asintomático, pues te hacemos una PCR y tranquilo. Yo sé que esto es un pequeño lío, pero que todo el mundo esté tranquilo que las cosas se están haciendo bien. Se están haciendo también, que es que son las cifras las que nos avalan. Oiga, yo no podría decir que las cosas se están haciendo bien si yo tuviera 5 casos todos los días positivos. Tendrías que decirme, hombre, don Francisco, algunos se están haciendo también, ¿no? Pero es que el ambiente epidemiológico y el trabajo que se está haciendo, así nos lo está marcando. Son los mejores indicadores que podemos decir para decir que las cosas se están haciendo bien. Como te decía antes, ¿esto es bueno por qué? Pues porque la gente no ha tenido la enfermedad y hemos pasado el periodo malo de la pandemia, cuando no había inmunidad comunitaria en absoluto, pues lo hemos pasado razonablemente bien. ¿Qué es mejor cogerlo ahora? Pues seguramente sí, porque seguramente ahora el virus ha perdido virulencia, ha perdido agresividad, por lo cual teóricamente la enfermedad debe ser menos sintomática, menos agresiva que en el periodo duro de la enfermedad. Eso es bueno, pero es importante que no perdamos una cosa, y aquí me está mirando el doctor Pesci de una manera intensa. Es importante que no perdamos una cosa. Solamente un 2.3% de nuestra población ha creado inmunidad, por lo cual estamos hablando que hay un 97.8% que tiene la capacidad de infectarse. Y aquí hago un llamamiento a lo que hemos comentado antes, a la responsabilidad social. Si nosotros somos unos irresponsables y no cumplimos con las normas que nos están dictando tanto del Ministerio como desde la Consejería de Salud, y este desescalado no lo hacemos bien, estaremos contribuyendo al empobrecimiento de Andalucía. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos bien y no podemos seguir con el desescalado, no se podrán abrir terrazas, no se podrán abrir bares, no se podrán abrir comercios, Ronda, que no hace falta que yo le diga, donde tiene su industria principal, en el turismo, no tendremos gente que venga, los circuitos se terminarán, la gente se empobrecerá y Andalucía se empobrecerá. Por eso yo hago aquí un llamamiento muy importante a la responsabilidad individual, ¿no? A la responsabilidad individual. Esto de los 2 metros, es que nosotros hemos mudado, ¿verdad? A que cuando fuimos a la clase de medir, pues no sé, faltamos mucho. Entonces esto de los 2 metros lo hacemos con cuartas. Y bueno, aquí hay 4 cuartas, lo suficiente, ¿no? 2 metros son 2 metros. Y es lo que ha dicho la OMS, que tenemos que guardar como distancia de seguridad para que el virus no llegue a esto. Bueno, Francisco, yo también quería preguntarle acerca de esa escasez de material sanitario que usted mencionaba al inicio de esta entrevista, porque bueno, debido a esa escasez de material ha habido un importante porcentaje de sanitarios que también se han infectado, entre ellos usted mismo. No sé si ha establecido algún tipo de conversación con la Consejería de Salud y Familias para que no vuelva a suceder este desabastecimiento, o no sé si se han comprometido a facilitar mayor número de material sanitario para afrontar un posible repunte de la enfermedad. Yo ahí le voy a hacer varias puntualizaciones que creo importantes, porque esto debe estar meridianamente claro. Primero, he hablado de escasez, no de desabastecimiento, que son 2 términos, ¿verdad?, que desde el punto de vista numérico son importantes de hacer una matización. En segundo lugar, en ningún momento, el personal que ha necesitado material no lo ha tenido de nosotros. Es cierto que hemos tenido que tomar determinaciones en reutilización, en medidas de esterilización, etcétera, y de optimizar los recursos que teníamos, porque en un primer momento hubo la escasez a la que he hecho mención y hemos tenido que optimizarlo. ¿Optimizar qué significa?
que si nosotros teníamos mascarilla FFP3, no le podíamos mascarilla FFP3 a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la exposición al riesgo no era la misma, que hemos tenido que optimizarla. ¿A qué? Pues a todos los procedimientos que creaban aerosoles, ¿verdad? UCI, pruebas, etcétera. Que nuestros profesionales han tenido desabastecimiento, nunca. Que es cierto que no todo el mundo podía llevar mascarilla FFP2, sí. ¿Por qué? Porque no la había. Y entonces, pero es cierto también que todo el que necesitaba llevar mascarilla FFP2 la tuvo, sin duda, siguiendo estrictamente los protocolos marcados por el Ministerio y por la Consejería de Salud. Nunca. Yo además no tengo que conveniar nada, ni tengo nada, porque yo soy un simple gerente que me debo a una gerencia del SAS que está incluida dentro de la Consejería de Salud, y yo no tengo ni que conveniar, ni decir, oye, me prometéis, prometo, eso era en tiempo de la transición, prometéis, yo no tengo nada, yo me tengo que cumplir, yo tengo que limitarme a cumplir mis cometidos en lo mejor que he sabido, y que le puedo trasladar a la población y a todos que nuestras dos únicas premisas que nos han llevado en toda esta gestión ha sido, primero, la protección de nuestros profesionales, porque sin nuestros profesionales, ya podía haber un caso aquí, o 10, no iban a poder atenderse, que nosotros hemos tenido un máximo de 30 y tantos profesionales en aislamiento preventivo, que tenemos que contar con que los protocolos cambiaban cada media hora, que si el caso sospechoso era de esto, que si el contacto estrecho era esto, que si el que iba en avión, que el que se tocaba las manos, que no se toque usted la axila porque de esto, que tenga usted cuidado con el codo, que las manos, los pomos contagian, los pomos no contagian, que sé si usted es Vaporú, que no sé si es Vaporú, que aquí cada uno... Hemos tenido, y además usted tenga en cuenta también, y se lo digo en aras a los profesionales, que los sindicatos, cumpliendo legítimamente su trabajo, que yo no digo que no hayan cumplido legítimamente su trabajo en ningún momento, y su trabajo es la salvaguarda de la salud y el bienestar de los trabajadores, pues con la misma incertidumbre con la que no hemos manejado aquí, y yo interpreto que con la misma responsabilidad, pues ellos por su parte han transmitido también una serie de indicaciones a los trabajadores que quizás en un primer momento pues hayan dificultado un poco esa comunicación o esa línea uniforme que debíamos llevar todos. Que no me quejo, para nada en absoluto. Ellos han cumplido con lo que han creído como lealmente su trabajo, y nosotros hemos intentado cumplir con el nuestro, y que yo interpreto que los sindicatos pues son personas nuestras también que tienen una labor diferente, y por lo cual interpreto que todos vamos remando en la misma dirección. Lo único que sí tengo que decir en ese aspecto es lo que he dicho antes, de que quizás en el primer momento, por la incertidumbre que hemos vivido todos, y en aras, bajo su criterio de la mejor salvaguarda de los profesionales, pues hemos mantenido ahí que esa uniformidad nos ha costado un poco de trabajo, ¿vale? Pero te lo puedo decir, que sí te puedo reconocer escasez, pero de ahí a desabastecimiento, no en ningún momento, y que todo el mundo ha tenido el material que necesitaba en el momento que lo necesitaba también. Ahora, otra cosa es que por esa incertidumbre y por esos miedos, que el miedo es libre, todo el mundo, hasta el gato, quería tener una mascarilla FFP2, no podíamos, ni FFP3, no podíamos. Primero porque el Ministerio en sus recomendaciones decía que no. Y segundo porque la adaptación que ha hecho la Consejería de Salud y el SAS por medio de la Unidad de Salud Pública, que ya te digo, don Miguel Ángel Pezzi ha estado especialmente vigilante en todo este tema, y la Unidad de Riesgos Laborales, que son nuestros sindicatos internos, no ha habido en ningún momento desabastecimiento. Pero claro, ya te digo, el miedo es libre. Y todo el mundo quería una FP3 y un EPI aquí, en su casa, y cada 10 minutos. Eso no era posible. Pero nadie. Y la respuesta es muy fácil.
Si alguien se hubiera infectado y tuviera la clara convicción de que se ha infectado porque nosotros le hemos dado un material o no le hemos dado un material, estaríamos en el juzgado. Yo me he infectado y lo he pasado mal y tengo todavía una neumonitis, y tengo imágenes en vídeo del lustrado y no llego al final de mi respiración y me ha bajado la filtración renal. Y yo sé que es porque don Miguel Ángel Pesci me ha negado una mascarilla que yo tenía que tener, según las recomendaciones del Ministerio, y yo me llevo a que sea por delante en un juzgado. Además es lo lógico. Te puedo advertir o decir a día de hoy que nosotros no tenemos ninguna información de este tipo, pero no ya no de este tipo ni del defensor del pueblo, que es otra de estos, ni hemos tenido ninguna pregunta parlamentaria en este sentido. Hemos tenido una pregunta parlamentaria en el sentido de que qué material disponíamos y de que cuántas, sobre todo en relación con la residencia. Las residencias están abastecidas perfectamente, privadas han estado abastecidas perfectamente desde la Delegación de Salud y por nosotros, en el momento que a lo mejor la Delegación de Salud no ha llegado a dar de esto. Yo creo que la pregunta queda suficientemente respondida, pero sí, que quede muy clarito que en ningún momento ha habido desabastecimiento y que mantenemos un ritmo de almacenamiento de material prudente en aras de que pudiera venir un posible rebrote o que el virus cambiara, mutara y hubiera un nuevo brote o lo que sea, un ritmo bueno. ¿Cómo se van a gestionar los nuevos casos que se den a partir de ahora, sobre todo desde atención primaria? ¿Cómo es ese circuito que se ha previsto para pacientes que acudan a su médico de cabecera y que puedan estar potencialmente contagiados? Pues como se está gestionando hasta ahora, con los dos circuitos diferenciados que existen desde un primer momento. Desde un primer momento, las indicaciones que nosotros tuvimos por parte de nuestros superiores fue: oiga, esto no sabemos cómo va, por lo cual usted tiene que mantener perfectamente diferenciado un circuito. Uno le dicen COVID y otro no COVID, uno le dicen sucio y otro de limpio, y cada uno le pone el apellido que quiera. Nosotros tenemos dos circuitos perfectamente delimitados. En los sitios donde no hemos podido mantener esos dos circuitos perfectamente delimitados, como pueden ser las urgencias, ¿verdad? Oiga, ¿ustedes han cerrado las urgencias? No. Simplemente hemos establecido un cribado inicial antes de que usted entre y antes de usted, porque no teníamos capacidad, no tenemos capacidad desde el punto de vista de infraestructura para tener un circuito diferenciado donde hoy tenemos la urgencia extrahospitalaria. En la urgencia hospitalaria tenemos los dos circuitos y es más, os puedo adelantar que estamos trabajando muy proactivamente en un plan de infraestructura de unos fondos europeos, ¿vale? Para el cual vamos a presentar una serie de proyectos en aras a ir corrigiendo las pequeñas deficiencias o las deficiencias que tenemos desde el punto de vista estructural. Yo quería preguntarle porque los circuitos están instaurados desde el principio, tanto en residencias como en los centros de salud. Y si tú quieres yo te hablo de todas las acciones que estamos haciendo en atención primaria. Yo también quería preguntarle acerca de esas intervenciones que quedaron aplazadas por no ser urgentes durante la pandemia. ¿Qué mensaje se le puede trasladar a aquellos pacientes que estuvieran pendientes de realizarse algún tipo de intervención que no fuera de tipo oncológico ni urgente, ni con respecto a esas patologías que no se ha dejado de atender durante la pandemia? Muy bien, me ha dejado usted ahí, quitado usted el argumento. Quiero dejar clarísimo que en ningún momento se ha hecho dejación, y la cifra la tengo y cualquiera que quiera puede venir a ver las cifras de actividad quirúrgica que hemos tenido. En ningún momento se ha hecho dejación, como ustedes han dicho, de personas, para que no entendamos, que no podían esperar. Y las que no podían esperar eran la apendicitis, perforaciones, las hemorragias, ¿verdad? Porque aparte de la pandemia, la gente también sigue teniendo lo mismo que tenía antes, lo mismo. Yo creo que la pandemia no nos ha quitado del DSM-10 ningún tipo de enfermedad. Al revés, ha aumentado una, que es la pandemia, ¿vale? No ha quitado ninguna enfermedad, por lo cual nosotros hemos estado atendiendo, y fundamentalmente en urgencia, las patologías tiempo dependientes, los ictus, los infartos, todas patologías tiempo dependientes, son 4,
la septicemia, ¿verdad? El código ictus, el código sepsis, el código trauma, el código infarto, como el primer día, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de la canción esa de que te quiero como el primer día? Pues lo mismo, como el primer día. No hemos bajado la guardia absolutamente en nada. Es más, la hemos aumentado. Hemos creado un circuito de urgencia hospitalaria pediátrica diferenciado, hemos creado un circuito de urgencia de adultos diferenciado, con todo el material necesario. Ahora estamos acometiendo las obras estructurales para que eso se perpetúe en el tiempo. Desde el punto de vista de las intervenciones quirúrgicas que usted me decía, desde hace ya prácticamente mitad de marzo, antes, la primera semana de marzo, hemos reiniciado de forma progresiva la desescalada en la actividad quirúrgica. Yo creo que ahora, para mayo, para primeros de junio, en el último de estos quirúrgicos, la última reunión quirúrgica que tuvimos, vamos a estar en el 70%. Se están poniendo a tope, para que nos entendamos, se están poniendo a tope todas las listas de espera, se están empezando a llamar. Tengo también que decirle que, como el miedo es libre, hay muchas personas que están renunciando a las intervenciones, sobre todo intervenciones porque tenían un manetito, el que se tenía que operar un huesecito de aquí y que no le esté, el que se tenía que operar una de estas. Estamos revisando el que tenía la cataratita, que todavía, bueno, pues veía y todo esto. Están renunciando, igual que hemos empezado el cribado de las colonoscopias. El cribado de las colonoscopias para nosotros es fundamental. La gente, desgraciadamente, yo ahora mismo estoy viviendo un caso personal en este tema, el cribado de las colonoscopias para nosotros es fundamental. Tengo que adelantarle a la audiencia que, bueno, pues que vamos a contar con un nuevo profesional de digestivo, ¿vale? Que estamos incrementando el número de colonoscopias, que tenemos el compromiso con la consejería y con nuestros usuarios de que a 30 de junio el cribado lo tengamos a cero, de las personas que hay que hacerlo. Usted sabe que eso van siendo llamados por edad, de los que tenemos que hacer. Oiga, de toda la población no nos confundamos, sino de los que tenemos que hacérselo. Y ahora mismo no sea, vamos, tengo los datos que, bueno, no los puedo dar. No sé si son 3 o 4 intervenciones oncológicas que nos queden pendientes. Preferente podemos andar por las mismas cifras. Y urgente, obviamente, pero patatero, que si no, dejamos que se muera la persona. En ningún momento. Si quieres que abunde un poquito en el tema de esto, el tema de las UCI. No sé si me lo iban a preguntar, si no me lo van a preguntar. Pero las UCI han tenido un buen volumen. Nosotros hemos tenido han un podido asumir los casos. Perfecto, nosotros el máximo pico que hemos tenido de ingresados ha sido de 30. Y en UCI, el máximo pico que hemos tenido han sido de 2 pacientes COVID. En UCI, ya hay gente que le da ictus, el que le da el infartito, el que le da todas estas historias también, Nuestra UCI han absorbido esas patologías perfectamente, que teníamos circuitos diferenciados perfectamente, que tenemos un box específicamente de aislamiento, que no obstante, en todo este habituallamiento que estamos haciendo posteriores, de 6 módulos que teníamos, hemos pasado ya a 8 perfectamente, para decir dónde está el enfermo, ¿vale? Y en breve vamos a pasar a 10. Que tenemos otra planta preparada, perfectamente habilitada, para que en un momento que nos desborde, Dios no lo quiera, no lo permita nunca, podríamos utilizarlo, que estaban establecidos perfectamente delimitados los circuitos de traslado de pacientes a hospital, si esto hubiera sido una hecatombe desde el punto de vista epidemiológico, y que vuelvo a decirte, gracias a Dios, para que te hagas una idea, que es el mejor indicador, nuestra ocupación media del hospital raramente ha superado el 60%. Y estamos hablando de habitaciones individuales.
Y con esos buenos datos, ¿a usted no le extraña que no se haya hecho una diferenciación por distritos a la hora de pasar de fase? Porque todos los indicadores parecen reflejar que sí que tendríamos la posibilidad de cambiar de fase, en base a esos datos positivos de los que usted me habla. Bueno, sigo lo que me decía mi padre, zapatero a tu zapato. Si yo tuviera alguna capacidad de decisión en eso, pues no lo sé. Pero como no la tengo, pues sigo con mi zapato, de zapatero remendón, que es lo que soy. Yo soy, en esta organización, un zapatero remendón. Y entonces, oiga, ¿cuál es mi trabajo? Procuro hacerlo lo mejor posible. Pero eso son decisiones políticas y son decisiones de otros estamentos en las cuales yo ni pincho ni corto, pero vamos, yo sería un osado tremendo, porque en una pequeña decisión que yo tomo, que yo soy un granito de arena en toda esta organización, tiene una de derivada, tiene una de consecuencia, tiene un efecto dominó tremendo, en que yo diga sí o no, los sindicatos, el de medicina tal, el jefe de tal, el enfermero de tal, el alcalde de tal sitio, que yo me asusto. Pues imagínate si yo tuviera la osadía eso es a otros niveles y otros señores les pagan para tomar esas decisiones. ¿Y usted cree que en lo sucesivo va a cambiar la forma en la que se atiende a los pacientes en el día a día, en lo que queda de año? ¿De qué manera? Pues mira, esto viene todo a colación de todo el nuevo paradigma de la atención primaria. La atención primaria tenía que cambiar sí o sí o sí. O sea, ahí no había tutía. Entonces, todo este proyecto que hubo antes de la pandemia, que empezó ya en diciembre a moverse, de la telemedicina, del teletrabajo, de la llamada telefónica, de la inclusión de los medios telemáticos en el control de los pacientes, en el seguimiento por medios telemáticos, ¿no? De que, oiga, no le extraña a usted que su enfermero en una tablet le diga: hola, Gonzalo, ¿qué tal vas? ¿Te has tomado hoy las pastillas? Cuéntame, ¿cuál te estás tomando? Oye, ¿cómo tienes la temperatura? ¿Te has puesto el aparatito para saber la saturación? Te estoy hablando fundamentalmente de ese 1% de la población que es nuestra pico en la pirámide, que son los que más cuidados necesitan, y a los que tenemos que estar más atentos. Entonces, esa proactividad, que al final hay un plan de crónicos perfectamente definido, todo esto que nosotros lo íbamos a hacer, que el enfermero te llamara, que tu médico te dijera: don Antonio, ¿tiene usted alguna de estos en la receta que estoy viendo que se le ha acabado? Pues mire, usted ya la tiene usted renovada. Ah, estupendo, don Francisco, ¿cómo está usted? Bien. Mire, no puedo ahora preguntarle por la familia porque voy aquí un poquito atorado. Ahora, plan, que tus consultas sean a través del teléfono. Quiero una cita telefónica con don Antonio García Recuero, que es mi médico de cabecera. Don Antonio le sale en una parte de su agenda y don Antonio mira: oye, espera, pues Antonio García me ha llamado. Se llama como yo, coño, hay que ver, Antonio, ¿cómo está? Don Antonio García Recuero sabe perfectamente cuál es la historia de ese paciente, qué es lo que le pasa, lo tiene controlado, sabe su analítica. Mira, pues oye, Pedro, que estoy viendo que tu última analítica ha salido de esta manera. Mira, pues tienes que hacer esto y esto. Llámame si hay algún cambio, si no lo hay. Pues don Antonio, estupendo. Oye, pues cuánto me alegra. Muy bien. Oye, tu mujer que también tenía esto y esto, ¿cómo está? Pues mira, usted va de esta manera esto. Estupendo. Plan. Eso es el paciente. Pero es que el médico, como esto es algo bidireccional, el médico cuando le llegue una prueba y lo llame y le dice: oye, que le hemos hecho este test que tenía este paciente y ha aparecido esto. Pedro, ¿cómo está? Oye, mira, que ha surgido esta prueba, que ha salido esto, tienes que hacer esto, esto y lo otro. Ya te he gestionado una cita con esta prueba y esta porque hemos determinado que esto es lo mejor que tienes que hacerte. Por ejemplo, una eco de mama, ¿verdad? Se hace una eco de mama y la eco de mama pues aparece una lesión. Y el radiólogo te pone: es conveniente realizar la mamografía automáticamente. Le llega a su médico: oye, mira, Magdalena, que se te recomienda que te tienes que hacer una mamografía.
ya te la he prescrito, pam, pam, te va a llegar la cita a tu casa. Don Antonio, muchas gracias. No sé si sacarlo en procesión de lo bien que lo está usted haciendo, ¿vale? Entonces, esa forma de trabajar, eso ha llegado para quedarse. El que las recetas se hagan de esto, el que las prescripciones de analítica se hagan telemáticamente. Los Miguel Ángel se ríe, pero yo soy así, no puedo cambiar de explicar las cosas así. El que las analíticas te queden telemáticamente. La potenciación de la visita domiciliaria, sobre todo en crónico. Eso es un eje para nosotros, es por lo que nos van a medir. Pero y aparte porque estamos convencidos que es por lo que lo tenemos que hacer. Hay que salir al enfermo. El que los especialistas se pongan en contacto contigo. En tu casa. Y tú digas, joder, don Alberto, el jefe de medicina interna que me llama, que aparece aquí en un aparato. Esto va a ser lo normal. En la residencia lo mismo, tenemos ya nuestros especialistas, consultores. Este tema, nosotros tenemos que hacer la vida más fácil y sobre todo a esa parte de la población que es la que más vulnerable es y a la cual nosotros tenemos que ver. Los planes de acción personalizada. Es decir, que cada paciente va a tener su plan de acción personalizada. Ya no hay diabetes, ni hay hipertensión, ni hay hipercolesterolemia. Hay don Francisco Vázquez, que es una birria, que tiene hipertensión, pam, pam, y que mi médico de cabecera me habla a mí, a Francisco Vázquez, súbelo de atención, baja el de esto, manéjate esto. ¿Para qué? Pues para eso tiene que tener un plan de acción personalizada. Y un plan de acción personalizada es decir, qué tengo y qué medidas y qué tengo que hacer específicamente con Francisco Vázquez García, que es un petardo, que fuma, que no hace deporte, que come lo que le da la gana, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no hay enfermedades. Y además, primero que viene perfectamente definido en el plan, y segundo que es que yo, como lo he mamado, nunca he creído en las enfermedades, he creído en los enfermos, he creído en las patologías, he creído en los cuadros. Los programas, lo mismo. Los programas se están trabajando de forma excepcional. Todos los programas, embarazo, citología, toda la prevención, toda la promoción de la salud. Salud Pública está trabajando en ese sentido de una forma espectacular. No nos olvidemos que hay una parte de prevención y de promoción que son los veterinarios que dicen, coño, un veterinario que pinta aquí. Estamos un farmacéutico que pinta aquí. De una enfermedad zoonótica. Pues pinta de que cuando tú vayas a un establecimiento, ese establecimiento tengamos la seguridad que cumple la norma. Que cuando tú vayas a un bar, tú tengas la seguridad de que esa cocina, de que esa manipulación de alimentos, etcétera, cumple la norma. Y ese es el pre de todo. El pre de todo es que las cosas se hagan bien. Y esta familia de salud pública son los actores fundamentales para que ese pre se haga bien. Para que esto no se complique con una enfermedad. Para que esta enfermedad no se complique con un ingreso hospitalario. Y para que este ingreso hospitalario no se complique con la muerte, o con una serie de secuelas, o con una curación relativa. Don Francisco, yo creo que podemos concluir apelando a la responsabilidad individual y recordando, bueno, porque en los próximos días probablemente cambiemos de fase, se aumente la movilidad y exista una mayor probabilidad de que haya contagio, ¿no? En ese sentido, pues podemos concluir esta conversación apelando a esa responsabilidad. Hombre, yo quiero concluir primero dándole las gracias a todo el mundo. A todo el mundo. Aquí no ha habido héroes ni villanos, dándole las gracias a todo el mundo. Todo el mundo se ha portado exquisitamente. Y aquí no hay nadie que refute eso porque los datos están ahí. Yo puedo estar orgulloso de Ronda y de su comarca porque los datos están ahí. Oiga, mira, esto cuesta un pelota, ¿no? Aquí hay un 2.3%, que eso no lo quita nadie. Estamos en la provincia de mayor número de casos, no nos olvidemos, ¿eh? Estamos en la provincia del mayor número de casos de COVID positivos de toda Andalucía. No nos olvidemos. Y aquí ha habido un 2-3%. Yo, que soy creyente, siempre digo gracias a Dios, pero aquí la gente también habrá hecho algo, ¿no? Por eso les quiero dar las gracias a todos, en general, a todos, por su responsabilidad social que han tenido. Quiero darle las gracias a todos los sanitarios, como no puede ser de otra manera,
por su abnegación, por su entrega y por su trabajo exquisito. Y estos mismos adjetivos calificativos que he usado, quiero hacerlo partícipe a todo el que ha estado en primera línea de combate. Desde el que ha hecho el pan para que esto estuviera abastecido, hasta el que ha limpiado, hasta el que ha estado atento si se nos ha quemado la cocina, hasta el que nos ha ordenado el tráfico, o bueno, el pequeño tráfico que ha habido, hasta todo el mundo. Es que parece que los sanitarios, ha habido mucha gente en primera línea de batalla, muchísima. Por lo cual, de aquí, desde mi corazón, yo le doy el agradecimiento porque nos hemos comportado todo el área de Ronda ejemplarmente. Y también tiene su otra parte, que yo como responsable sanitario tengo que hacerlo notar. Salud Pública, en su labor de inspección, también tiene indicaciones muy precisas sobre el cumplimiento de las normas en la desescalada. Y los 2 metros no son a ojo. Los 2 metros son con el metro. Pero no con el metro del sastre, ¿verdad? Que siempre le queda corto. Con el metro, bueno. ¿Vale? Y, oiga, y hay que cumplirlo. Y apelo a la responsabilidad social. Y termino diciendo lo que he dicho antes. Nos estamos jugando entre todos el futuro de Andalucía. Y en particular el futuro de nuestra ciudad, de Ronda y de su comarca. Si aquí hay más casos, habrá menos gente y habrá más restricciones. Si aquí hay menos casos, habrá menos gente, menos restricciones y todo el mundo será más feliz. Y voy a recordar, no sé si tú te acuerdas, de don Juan Carretero, en el programa que tenía de radio, yo me acuerdo muchísimo, cuando decía, hasta mañana, si Dios quiere, y él siempre terminaba diciendo que querrá. Pues yo también quiero que el desescalado lo hagamos de una forma lo más responsable desde el punto de vista social y que nadie tenga que llamarnos la atención. ¿Vale? Bueno, pues un abrazo. Francisco Vázquez, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. Y a todo el público que nos ve, muchas gracias.